Beterbiev resultó vencedor y nuevo campeón unificado de los semicompletos, con tarjetas favorables 116-112. De Glenn Feldman, 115-112, Powell Cardini. Y la otra, empate 114-114, Manuel Oliver Palomo. Varias celebridades del boxeo han mostrado su descontento con el resultado de la pelea entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol este sábado en Arabia Saudita. Juan Manuel Márquez vio ganar a Dmitry Bivol, analizó qué le faltó para que los jueces le dieran el triunfo al excampeón mundial y aseguró que la condición física jugó un papel importante. Si se va la pelea franca, pudo haber sido noqueado. Yo creo que era la estrategia que tuvo que haber iniciado Bivol, el boxeo como lo estuvo usando, dijo Márquez en el canal Pro Box TV. Creo que le faltó sostener un poquito el ritmo. Le faltó tirar más golpes, no dejar pausas en algunos episodios. El dominio de Bivol fue claro en el inicio de la pelea, pero el cierre de Beterbiev fue mucho mejor, sobre todo ganando los últimos 3 asaltos y con algunos que fueron muy reñidos. Creo que el factor condición física fue importante. ¿Por qué? Porque no puede sostener el mismo ritmo que estuvo haciendo, Bivol, añadió Márquez. Yo lo vi los primeros 4 rounds ganando bien. Las combinaciones. Usó el cuadrilátero. Usó la distancia que le convenía a Bivol, la distancia y los golpes de 4 o 5, y empezó muy bien. Yo creo que el quinto y sexto se los vi ganar a Beterbiev, y después otra vez viene el 7, 8 y 9 para Bivol, y ya 10, 11 y 12 a Beterbiev, y creo que eso fue factor importante. Los rounds de campeonato también son importantes. José Benavidez, padre y entrenador de David Benavidez, aseguró que la pelea entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol fue buena, aunque a su consideración fue Bivol quien debió salir con el brazo en alto, pues estuvo más activo en la pelea. Creo yo que Beterbiev no hizo lo suficiente para ganar la pelea. En mi opinión, creo yo que la pelea la ganó Bivol por un poquito, porque estuvo un poquito más activo, tirando más combinaciones. Pero como digo, yo esperaba una pelea con mucha más acción, pero no pudimos ver esa acción que esperaba. Uno de los que cree que el ganador fue el ruso que venció a Canelo Álvarez en 2022 es Ryan García, de momento suspendido del boxeo por un doping positivo en abril tras su combate con Devin Haney. Bivol gana. ¡Wow! Robo si me preguntan. Compartió en X el boxeador que no podrá volver al ring hasta finales de abril de 2025. Roy Jones Jr. describió la mejoría que tuvo Artur Beterbiev en sus habilidades de cara al duelo con Dmitry Bivol y explicó en qué aspectos vio una versión superadora, aunque también sentenció que el enfrentamiento por la unificación de cetros semipesados debió haber terminado en empate. Beterbiev mostró más de lo que me ha mostrado antes sobre ser un boxeador. Realmente puede boxear, y me sorprendió. Sin embargo, como sea, nadie ganó ni perdió la pelea por 4 puntos. Eso es ridículo. Por eso que digo que necesitamos una revancha inmediata. Tienen que firmarla ya. Bivol fue un muy buen defensor. ¿Cómo sabíamos? Fue un muy buen contragolpeador. ¿Cómo sabíamos? Tomó la delantera temprano, creo. Beterbiev terminó la pelea más fuerte. Así que por eso pienso que desde mi punto de vista, la pelea debería haber sido un empate, y vamos a hacer una revancha, finalizó la leyenda estadounidense. Julio César Chávez Jr. mostró su opinión sobre la esperada pelea entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev. En el round 10 yo tenía un punto arriba a Bivol, pero dejó ir los últimos 2 rounds, los regaló. Fue similar a la pelea de Oscar de la Hoya versus Tito Trinidad. Ningún juez vio ganar a Bivol, y eso no es una coincidencia. No hubo ningún robo, pero me hubiera gustado un empate, comentó Chávez Jr. en su perfil oficial. Otro personaje que consideró injusto el resultado es el jeque Turki Al-Sheikh, promotor de la pelea en la Kingdom Arena de Riyadh. No creo que el resultado haya sido justo en mi opinión. Creo que Bivol la ganó por 2 rounds. Los 2 peleadores son mis hermanos. Pero creo que Bivol ganó 2 rounds más. No sé por qué el resultado fue así. Yo me enfocaré en intentar hacer la revancha. Ellos la merecen. Si ellos la aceptan, la haremos. El entrenador de Dmitry Bivol,
Gennady Mashyanov, aseguró que el ánimo en el equipo del ex campeón mundial está normal luego de la pelea que hizo ante Artur Beterbiev, la cual consideraron estaba definida a su favor cuando se cumplieron 9 rounds. No tengo quejas hacia Artur. Es un buen muchacho. Él quería, él lo deseaba. Fue al frente y buscó la victoria. Pero no tienes la victoria por deseo o por ir al frente o por recibir golpes. El muchacho había ganado todas sus peleas por nocaut. Todos creían que en esta pelea iba a pasar lo mismo. Pero todos vieron que el nocaut no estuvo ni cerca. No fue lo que todos soñaron. Si Beterbiev se retira con esa mancha, hoy que el Internet está tan desarrollado y que el Internet está ardiendo por su victoria, esto lo va a perseguir para toda su vida. El promotor británico pide la revancha al jeque Turki Al-Sheikh para Dmitry Bivol luego de la gran actuación ante Beterbiev. El juez de 116 a 112 a favor Beterbiev, que le da a Bivol 4 rounds en la pelea, ese juez no debe trabajar en el deporte otra vez, expuso Hearn. ¿Cómo puedes calificar esa pelea con 8-4 a favor de Artur Beterbiev? Increíble, una terrible decisión. Ojalá su excelencia haga lo correcto y le dé la revancha a Bivol. Fue una actuación magistral en una pelea increíble. No quiero faltarle el respeto a Artur Beterbiev porque es un campeón increíble, pero no ganó esta pelea. Dmitry Bivol ganó la pelea. Según el entrenador Robert García, Bivol mostró destellos de superioridad en ciertos momentos, pero su falta de agresividad al final de los rounds le permitió a Beterbiev robarle algunos asaltos clave. García señaló que, aunque Bivol bloqueó muchos golpes de Beterbiev, no fue lo suficientemente activo en los últimos segundos de los rounds, lo que a menudo influye en la percepción de los jueces. Esta pasividad, especialmente en los asaltos finales, le costó puntos importantes a Bivol, ya que Beterbiev supo aprovechar los momentos decisivos para lanzar combinaciones que dejaron una mejor impresión en los jueces. Por otro lado, Robert García destacó que Beterbiev adoptó un enfoque más cauteloso que en sus peleas anteriores. A diferencia de su acostumbrado estilo de buscar el knockout, Beterbiev optó por una táctica más prudente, lanzando combinaciones constantes para mantener el ritmo sin comprometerse demasiado. Esta estrategia se debió al respeto que tenía por la capacidad de contragolpe de Bivol, lo que lo llevó a evitar buscar el knockout de manera desesperada. ¿Y ahora qué sigue para Beterbiev? La decisión lógica es hacer una revancha. Turki Al-Sheikh ha visto ganar a Bivol y quiere hacer una segunda pelea. Beterbiev podría pasar al peso crucero en busca de más gloria, sabiendo que su carrera puede estar llegando a su fin. El equipo de Bivol pedirá a gritos un combate de vuelta. Y también está David Benavidez con 29 victorias, 0 derrotas. Es el rival mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo de Beterbiev. Pero antes, Benavidez se medirá a David Morrell, 11-0, el 25 de enero del próximo año. La decisión mayoritaria a favor de Beterbiev, aunque ajustada, se basó en su consistencia para lanzar golpes durante toda la pelea y en su habilidad para cerrar mejor los rounds, lo que al final fue decisivo para los jueces. Las palabras de Bivol justo al terminar la pelea. Soy un guerrero. No tengo ninguna explicación, porque podría parecer una excusa. Solo felicito a Artur y a su equipo. I am a warrior. I have to do everything perfect. And I don't have any explanation because it could look like excuses. I just congratulations to Artur and his team. Estas declaraciones se suscitaron tras la polémica decisión. ¿Quién piensan que debió ganar Bivol o Beterbiev? ¿Les gusta una revancha?